Capítulo 20. Más sucesos. La maldición roja y la maldición blanca. Kioto, templo de Yasaka. En una habitación del templo de Yasaka se encontraba cierta necómata de pelo negro, quien se encontraba dormida con una expresión de paz en su rostro. Cuando la puerta de la habitación se abrió y entraba la líder de la facción Youkai y se posaba frente a Kuroka mientras que la veía con una expresión de seriedad. Ya todo debe estar bien, susurraba Yasaka mientras se acercaba a la necómata, quien seguía dormida de manera plácida. Kuroka despierta, decía Yasaka mientras acudía a la necómata. Kuroka no quería despertar y se acurrucaba más. Mía. Kuroka. Dije. Que. Te. Despertaras. Decía algo molesta Yasaka mientras jalaba las orejas de la Nekosou. Ya. Kuroka se despertaba de golpe al sentir como sus orejas eran lastimadas. Ouch. La pelinegra se encontraba sentada mientras se sobaba ambas orejas y veía con una expresión de molestia a la culpable mientras unas pequeñas lágrimas amenazaban con salir de sus ojos. ¿Eso por qué fue? Reclamaba muy enojada Kuroka. Después de todo, sus orejas eran sensibles. ¿No despertabas? Así de simple, respondía Yasaka con un tono de voz burlesco mientras se acercaba a la puerta de la habitación. HMPH. Kuroka resoplaba mientras cruzaba los brazos y hacía un puchero. Andando, decía Yasaka con un tono de voz serio mientras se detenía en la puerta. ¿Qué? Preguntaba Kuroka un poco nerviosa por el tono de voz de la Kyuubi. Ven conmigo, ordenaba Yasaka girándose para ver a Kuroka, quien se estremeció al ver la mirada de la rubia. Y Kuroka se levantaba mientras seguía a Yasaka fuera de la habitación. Ambas mujeres se encontraban caminando por el templo hasta que llegaron a la que sería la sala principal y entraron en la habitación. Yasaka llegaba y se sentaba en una de las sillas y esperaba a que Kuroka hiciera lo mismo, y la necómata entendió la indirecta y se sentaba. Vaya, así que Kuroka-san está aquí también, una voz dijo de repente y terminó por llamar la atención de la Nekosou pelinegra, quien se giró en dirección de la voz y se sorprendió al ver que había más personas en la sala. ¿Nia? Kuroka se giraba y se sorprendía al ver que sentadas alrededor se encontraban más personas. ¿Qué están haciendo ustedes aquí?, preguntaba la necómata viendo a las personas presentes. Sona, Tsubaki, Rosueise, Tulio. No solo ellos, hablaba una voz más con un tono suave y melodioso, y rápidamente Kuroka se giraba para encontrarse con la serafín Gabriel, quien entraba en la habitación. Gabriel-sama. La necómata pelinegra estaba sumamente sorprendida de ver a la rubia representante del cielo presente. ¿Qué hace aquí? Tranquilízate, Kuroka, te explicaremos todo, hablaba Yasaka con un tono de voz más calmado. La necómata veía con duda a Yasaka, pero hacía caso a lo que decía la Kyuubi. Toma asiento, por favor, decía Gabriel con un tono de voz amable, y la pelinegra procedía a sentarse en el mismo sofá en el que se encontraban la heredera Citri y su reina, quienes veían con algo de duda a Kuroka, quien terminó por darse cuenta del tipo de miradas que le enviaban ambas pelinegras. Y luego de que la necómata tomara asiento, Yasaka le dedicó una sonrisa cálida y luego se dirigió a ver a los demás presentes. Muy bien, ahora que Kuroka se ha unido a nosotros esto será más fácil, decía Yasaka de manera misteriosa, ganándose la atención de la pelinegra. ¿Cómo vamos a proceder?, preguntaba Gabriel con una expresión seria en su rostro que Kuroka nunca le había visto hacer. Bueno, Tobio-kun tiene dificultades con Akeno-san, pues ella se la pasa junto a Rias, y además ella sería una de las más afectadas junto a Asia, Koneko y la propia Rias. Tomaba la palabra Dulio y Kuroka se interesó al escuchar el nombre de su hermana. ¿De qué hablan?, preguntaba la Nekosou, pero no le contestaron por estar centrados en la plática que tenían. Aem carraspeaba Sona ganándose la atención de los demás, y la heredera Citri procedía a acomodarse los lentes antes de hablar. Los hermanos Pendragon y el descendiente de San Wukong también presentan dificultades, pues están siempre acompañando a Balisan. Kuroka seguía extrañada por la conversación, pero a pesar de su expresión nadie se molestaba en resolver sus dudas. Además, tenemos también el problema con nuestro compañero Sagi, intervenía Tsubaki. Ya veo, murmuraba Yasaka. ¿Y los demás?, preguntaba la rubia viendo a Gabriel y Rosueise. Mi hermano está esperando a que las cosas se calmen con Azazel-san, pero al estar mucho tiempo con Ajuka y visitar continuamente a Bali en el hospital provoca que sea complicada su situación, explicaba Gabriel. Odin-sama nos apoya y está buscando la manera de crear un sello lo suficientemente fuerte para acelerar el proceso, e incluso cuenta con la ayuda de un grupo de valquirias que saben sobre runas, pero dice que si tuviéramos el Efai ayudando las cosas serían más sencillas. Tomaba la palabra Rosueise. El escuchar todo lo que decían hacía que Kuroka se pusiera nerviosa, ya que parecía que tenían algo entre manos, y el hecho de hablar esto en secreto activaban las alarmas de la necómata pelinegra.
Y también Falbium-sama nos dice que la situación de Ajuka-sama no mejora, pues el estrés está mermando su raciocinio. Decía Tsubaki. Y mi hermana cada día está peor, susurraba Sona mientras bajaba la mirada y apretaba sus puños. Oigan, ¿en serio? ¿De qué están hablando, Ria? Preguntaba un poco alterada Kuroka, pero seguía sin recibir respuesta alguna. Entonces solo contamos con Shinobi e Irina, decía Yasaka de manera seria mientras que se levantaba y salía de la habitación seguida por los demás, salvo Kuroka que se había quedado sentada sin saber qué rayos estaba pasando. Oigan. La necómata seguía a los demás con paso apresurado. Ga. Habitación del templo. Kuroka llegaba a una habitación donde había visto entrar a los demás y cuando ella ingresó se llevó una gran sorpresa. Frente a ella se encontraba Yasaka, quien estaba parada frente a dos cuerpos que estaban en el piso. Y estos cuerpos pertenecían nada más y nada menos que a Irina y Shinobi, quienes estaban inconscientes y rodeadas por unos extraños sellos y runas que se extendían por la habitación. Shinobi. Irina. Gritaba Kuroka asustando a Yasaka, quien se giró rápidamente para ver a la pelinegra. Kuroka. Guarda silencio, no queremos que despierten. Decía molesta Yasaka haciendo un ademán para que la necómata guardara silencio. Yasaka. ¿Qué demonios está pasando? Gritaba furiosa Kuroka. ¿Qué están haciendo? La pelinegra iba a seguir gritando cuando de repente una mano le tapó a boca a la Nekosou. MPH. Kuroka, por favor, estate tranquila. La mano resultó ser de Gabriel, quien intentaba tranquilizar a la chica. Te explicaremos todo, pero por ahora debes permanecer en silencio, decía la rubia mientras que usaba su aura para tranquilizar a Kuroka. Bien, basta de perder tiempo, decía de manera seria Yasaka. Será mejor que empecemos. Y al decir eso Yasaka recitaba una especie de encantamiento y los sellos que rodeaban a ambas chicas se activaban y Kuroka podía ver cómo la luz se acercaba a los cuerpos de ambas chicas y lo siguiente que sucedió espantó a Kuroka. Kia. Ga. Shinobi e Irina se despertaron de golpe, ya sus cuerpos se vieron rodeados por las runas y sintieron una sensación de dolor indescriptible. O al menos eso era lo que percibía Kuroka al ver las expresiones de dolor de las chicas, quienes seguían gritando y le ponían a Kuroka la piel de gallina. ¿Qué les están haciendo? Preguntaba Kuroka muy asustada y más porque veía como los demás veían con una expresión de calma, pero Kuroka solo estaba mirando a Yasaka y Gabriel. Si la necómata hubiera prestado más atención, se habría dado cuenta que Sona, Tsubaki y Dulio tenían miradas sorprendidas también y Rosueise tenía una de simpatía. Kuroka, por favor, te lo explicaré, solo espera un momento, decía Yasaka, quien no despegaba la mirada de las dos chicas que seguían gritando. Kuroka se mantenía en silencio cuando un brillo rojo llamó su atención y veía con fascinación como un aura roja se desprendía de los cuerpos tanto de Shinobi como de Irina. Su fascinación pasó rápidamente a horror cuando vio como el aura salía también de los ojos, boca, nariz y orejas de las chicas y Kuroka creía que era sangre. Solo un poco más, susurraba Yasaka. Gabriel, quien seguía sosteniendo a Kuroka, unió sus manos para orar por las chicas y que pudieran soportar lo que estaba pasando. Pasados unos cuantos minutos el aura dejó de salir del cuerpo de las chicas y pasaba a ser absorbido por los sellos que estaban alrededor de ambas y estas dejaban de gritar y ahora solo se encontraban jadeando y cayeron inconscientes. Está hecho, decía Yasaka mientras cargaba a Shinobi. Alguien ayúdeme con Irina, pedía a la rubia y Gabriel rápidamente liberaba a Kuroka y se acercaba para cargar a la mencionada. Kuroka, la pelinegra, prestaba atención a lo que decía Yasaka, quien le había hablado. Regresa a la sala junto a Sona y los demás, nosotras vamos a dejar a las chicas en una habitación para que descansen y luego te explicaré todo. Ambas rubias salían con las chicas en sus brazos y se dirigían hacia otra parte del templo. Kuroka, por su parte, empezó a ser guiada por Dulio fuera de la habitación mientras Sona, Tsubaki y Rosueise les acompañaban. Y una vez que llegaron de nuevo a la sala, procedieron a tomar asiento mientras esperaban el regreso de las dos rubias mayores, quienes no tardaron más de 5 minutos en regresar. Bien, ahora sí podemos empezar, decía Yasaka mientras volteaba a ver a Kuroka. Estoy segura que tienes preguntas. La pelinegra asentía y no sabía cómo empezar a decirlas luego de todo lo que vio momentos atrás. Kuroka, respóndeme esto, ¿extrañas a Issei? Preguntaba la Kyuubi con una mirada algo melancólica. La pregunta hizo que la necómata abriera los ojos por la espontaneidad de la pregunta, pero rápidamente adoptó una mirada de tristeza. Sí, lo extraño y mucho, decía la Nekosou casi en un susurro. Eso es lo normal, decía Yasaka mientras se acercaba y le daba un abrazo a la necómata, quien lo devolvía. Los demás veían la interacción entre ambas yokais.
Entonces hablaba Yasaka mientras separaba a Kuroka y la veía a los ojos. ¿Nos ayudarías a tratar de arreglar todo este desastre? Preguntaba la rubia con un tono de voz suave. Kuroka asentía, pero luego entraba en cuenta de algo. ¿De qué hablas? Preguntaba Kuroka. ¿Qué es lo que está pasando? Tranquila, tranquila, decía Yasaka mientras le daba unas palmaditas a Kuroka. ¿Ven? Ahora Kuroka está más calmada, decía Yasaka mientras miraba a los demás presentes en la sala. A la necómata le llamó la atención lo que dijo Yasaka y la veía con duda. Kuroka, hay algo que debes saber sobre Issei, o más bien, sobre la voz Ted Gear, decía con un tono de voz serio la Kyuubi. ¿No has notado que estás más tranquila que antes? Preguntaba Yasaka. Kuroka solo la veía con duda al no entender lo que preguntaba. Haz un esfuerzo por favor y recuerda cómo actuabas en los últimos meses, pedía Yasaka, y Kuroka decidió seguir su petición. Recuerda cómo actuabas cuando hablaban o mencionaban a Issei. Y Kuroka hizo un esfuerzo para recordar las cosas, y como si fuera una epifanía recibió de golpe todos esos recuerdos. Recordaba cómo se sintió devastada al saber que Issei había tomado una misión de 1 año sin haberse despedido de ella. Cómo llegó a descubrir la treta de Rías y las demás, y qué tan molesta se puso al creer que esa fue la razón de que Issei aceptara dicha misión. También la decepción que sintió por su hermana al saber que ella tomó parte de esos desafortunados eventos, y alivió luego de saber que ella y la monja rubia no lo hacían con malas intenciones. Luego como ella se hizo más cercana a Rosueise luego de que ésta dejara de hablar un tiempo con Rías y las demás, y como entre ella, la Valquiria y Bali casi se la pasaban todo el tiempo hablando de Issei y qué harían con él cuando éste regresara. Después que tan triste se puso al saber que Issei no regresaría luego del año y ella creía que algo malo había pasado. También que tan hostil se volvió con las chicas del séquito Gremori y la hija menor de los Fennecs cada vez que hablaban de Issei, y más debido a la desconfianza que tenían las unas con las otras. Y por último que tan violenta llegaba a ponerse con Akeno o Rías cuando discutía con ellas. Y luego de todos esos recuerdos a Kuroka se le abrieron los ojos de la sorpresa, y ahora que lo pensaba mejor se sentía más tranquila que antes, ya que, cuando pensaba en lo que había pasado, se sentía más tensa. Veo que ahora te has dado cuenta, decía Yasaka, haciendo que Kuroka la viera con una mezcla de duda y sorpresa. ¿Qué me hiciste? Preguntaba con miedo Kuroka. Te liberé, decía Yasaka, haciendo que a la pelinegra le entrara la duda de lo que decía. Kuroka entonces veía a los demás y podía notar cómo Sona, Tsubaki y Rosuei se veían con cierto asombro, como si hubieran descubierto algo nuevo, mientras que Gabriel y Dulio veían, la rubia con seriedad y el chico con sorpresa, dejando de lado su típica expresión relajada. Como les había platicado con anterioridad, decía Yasaka, ahora esto será más sencillo, decía Yasaka. ¿Exactamente qué hiciste? Preguntaba Kuroka, y déjate de rodeos y respóndeme de una vez. Pedía la necómata muy seria, pues solo estaban dándole vueltas al asunto. Solo no te desesperes, decía Yasaka. ¿Recuerdas lo que te hice cuando llegaste a platicarme lo que había pasado con anterioridad, lo que pasó en la reunión con el líder de DH? Pensaba Kuroka mientras cerraba los ojos e intentaba recordar. Ahora lo recuerdo. Me hiciste lo mismo que les hiciste a Shinobi e Irina. Decía Kuroka sorprendida y molesta. Así es, pero lo hice para que las tres estuvieran en las mejores condiciones para ayudarnos a arreglar todo este embrollo, respondía Yasaka. Estoy segura que ya te diste cuenta que estás más calmada y que ahora piensas con más claridad, ¿no? Ahora que lo mencionas, decía Kuroka pensando. De hecho sí, ahora estás más calmada, siendo que antes, en cuanto mencionábamos a Issei tú te ponías a la defensiva y hasta nos llegabas a amenazar o te ponías violenta, intervenía Sona mientras recordaba cómo a veces Kuroka se ponía agresiva. Pues verás, hablaba de nuevo Yasaka ganándose la atención de Kuroka. Lo que hice fue un ritual para expulsar el aura draconiana que afectaba las emociones, esa era el aura roja que salía del cuerpo de Shinobi e Irina. ¿Afectar las emociones, Nia? Preguntaba Kuroka. Así es, y en tu caso también había un aura blanca, respondía Yasaka. ¿Aura roja? ¿Aura blanca? Musitaba Kuroka. ¿Acaso eso tiene que ver con Issei-kun y Bali-chan, Nia? Preguntaba la necómata. Exacto, decía Yasaka. ¿Entonces eso significa que todo lo que sentía era mentira? Preguntaba sin poder creérselo Kuroka, y al punto de las lágrimas. No saques conclusiones apresuradas, decía de golpe Yasaka. Los sentimientos de amor y amistad que tienes por Issei y Bali, respectivamente, son 100% verdaderos. Entonces, ¿qué significaban esas auras? Preguntaba Kuroka un poco más calmada. Es algo que afecta a las personas cercanas a los portadores de los dragones celestiales, le respondía Yasaka. Gabriel sabe sobre eso y los demás tienen una idea. Kuroka se giraba para ver a los demás presentes en la sala buscando respuestas.
Yasaka-sama nos explicó a nosotros antes, así que sabemos a qué se refiere, decía Rosueise. Azazel-sensei ya nos había comentado sobre esto en el pasado, pero no creía que también afectara más allá de nosotros, hablaba Sona. Pero al parecer sí era verdad, y toda persona quien fuera cercana a los dos portadores se ven afectados tarde o temprano. Ahora Tsubaki decía. Michael-sama me había dicho sobre esto, así que yo también sabía algo acerca de esto, decía Dulio. ¿Acaso se refieren a? Hablaba Kuroka recibiendo un asentimiento por parte de todos los demás. Así es, decía Yasaka. La maldición de los portadores de la Boosted Heart y la Divine Dividing, decía Gabriel con un tono serio. Esa era la razón del por qué tú y las demás chicas actuaban de manera tan violenta, hablaba otra vez Yasaka. Las auras draconianas las afectaban de tal forma que les hacía desarrollar sentimientos negativos como la obsesión, los celos, la posesividad, la desconfianza, etc. Decía Yasaka. ¿Y qué hay de los demás? Preguntaba Kuroka. Bueno, esos sentimientos que te expliqué son los que presentan las personas enamoradas de los portadores, empezaba a explicar Yasaka. Para las demás personas las emociones que se desarrollan son de desconfianza, ansiedad y pérdida de la razón, por lo que actúan de manera distinta a como son en realidad. Nia. Kuroka se quedaba sin palabras. Eso explicaría el por qué Ajuka-sama actuaba de manera distinta y se notaba más nervioso y no estaba tranquilo, y mi hermana empezó a desarrollar esta obsesión por Yodou, le decía Sona a la Nekosou. Y también el por qué Sirzetsu-sama y Graifia-sama también se vieron afectados. Ahora Tsubaki hablaba. Ellos terminaron por pasar mucho tiempo con Issei y eso provocó que el aura les afectara, a distintos niveles, pero les afectó, decía Yasaka. Sirzetsu y Graifia en las reuniones de la familia Gremory. Serafall en las grabaciones de ambos programas y Ajuka cuando le pidió parte de su poder para sus piezas y pasó tiempo estudiando la Boosted Heart y el asombroso aumento de fuerza de Issei en tan poco tiempo, explicaba Yasaka. En pocas palabras, las personas que hayan interactuado más tiempo con los portadores de los dragones celestiales son los más afectados, por ello es que Azazel, Odin y tus compañeros de equipo también se vieron afectados, por parte de Bali, decía Gabriel. ¿Incluso ellos? Cuestionaba Kuroka. Sí, no necesariamente tienen que ser afectadas las personas que se enamoren de los portadores, sino también sus seres queridos cercanos como amigos o familia, decía Yasaka. Pero usted dijo que Odin-sama nos estaba ayudando y Rosueise está también aquí, ¿ellos no fueron afectados también? Cuestionaba Kuroka. Sí fueron afectados, pero gracias a la abuela de Rosueise se evitó que las cosas escalaran, decía Yasaka, y miraba a la Valquiria para que explicara más a fondo, y Kuroka veía a la peli platina. Mi abuela es una gran conocedora de runas y ella se percató del estado en el que me encontraba, así que actuó rápido y evitó que me viera muy afectada por la maldición de la Boosted Heart, y en cuanto a Odin ayudó que su poder mantuviera a raya la influencia de la Divine Dividing, explicaba Rosueise. Lo que debes tomar en cuenta es que para verte afectado debes de pasar mucho tiempo con los portadores para que surta efecto, hablaba Gabriel, y es por ello que solo Falbium-san no se ha visto afectado y él también está apoyándonos. ¿Y qué hay de los ángeles? Preguntaba la pelinegra. Nosotros no nos vemos afectados por el poder divino y porque en nosotros los ángeles predominan los sentimientos puros que nos ayudan a mantener la mente despejada, pero con suficiente tiempo nos vemos afectados y corremos el riesgo de caer, y por ello mi hermano últimamente se ha aislado en el cielo para limpiar su sistema, explicaba Gabriel. ¿Pero qué hay de Irina? Ella no es un ángel puro, por lo que es más fácil que se vea afectada, y Xenovia es un demonio reencarnado, por lo que aún es más sencillo que ella se vea afectada, comentaba Gabriel. ¿Y qué hay los demás? Volvía a preguntar Kuroka. Sona y Tsubaki no han convivido tanto con Issei-kun y recién desarrollaron sentimientos por él, pero a raíz de eventos aislados, decía Gabriel. Tsubaki como resultado del rechazo de Kiba, decía Rosueise, haciendo que la pelinegra de lentes bajara la mirada con tristeza, haciendo que la Valquiria se sintiera culpable de lo que dijo y cómo lo dijo. Perdón. No hay de qué preocuparse, decía no muy animada Tsubaki. Y por otro lado Sona tiene su caso con Sagi, decía Gabriel. Cierto, creía que te gustaba tu peón Kuroka, le cuestionaba a la heredera Citri. Yo también lo creía, pero me di cuenta que lo que sentía por él no era amor, simplemente lo veía como mi hermano, decía Sona. ¿Y entonces, por qué Issei? Cuestionaba Kuroka. Veía cómo trataba a Rias y las demás, y yo quería saber lo que se sentía. Jamás había estado en una relación y quería experimentar eso. Issei, bueno, él sabe cómo tratar a las mujeres a pesar de ser un pervertido, explicaba Sona. Ya veo, decía Kuroka, pero entonces, ¿qué hay de usted, Yasaka-sama? Reía la Kyuubi. ¿Acaso crees que es la primera vez que he conocido a alguno de los portadores de Draigo Albion?
decía la rubia. Esta revelación llamó la atención de Kuroka, quien veía con los ojos bien abiertos a la Kyuubi. ¿Qué quiere decir con eso Yasaka-sama? Preguntaba la pelinegra. Vamos Kuroka, soy una youkai que ha vivido milenios, ¿en serio piensas que con todos mis años de vida no me he encontrado con algún portador anterior de Draigo Albion? Preguntaba la Kyuubi. Bueno, ahora que lo pone así. De hecho llegué a conocer a quien fue la portadora más fuerte de Draigo y también a un portador de Albion el cual se vio inmiscuido en un problema similar al que tenemos y fue de hecho lo que me permitió saber sobre la maldición de los dragones celestiales y sus portadores y cómo actuar ante esa situación, explicaba Yasaka con una expresión seria. Ya veo, susurraba Kuroka un momento. ¿Qué hay de Asia? Preguntaba la Nekomata. Lamento decirte que ella no nos sería de ayuda por ahora, tampoco tu pequeña hermana, ni Rías ni Akeno, decía Yasaka. ¿A qué se refiere? Preguntaba Kuroka con nerviosismo al escuchar sobre su querida hermana. ¿Qué pasa con Shirone Nia? Ella y las otras 3 chicas son las más afectadas, pues el aura draconiana a la que ellas se vieron expuestas fue mayor, en especial en Koneko al momento de absorber Senjutsu, pues lo hacía para sanar a Ise y a la vez más aura draconiana entraba en ella, decía Yasaka. Y la cantidad de tiempo que compartieron con Issei también afectó, decía Sona. Necesitaríamos de unas runas y hechizos de sellado más poderosos, en especial con Koneko, y para eso necesitamos a Lefai y ella es la prioridad, explicaba Gabriel. Esperen un momento, ¿qué hay de Rabel? Preguntaba otra vez Kuroka. Ella está con su hermano Riser aún en la misión de buscar células rebeldes de la Brigada del Caos, pero si es posible contactaremos con ella y tal vez pueda sernos también de ayuda, volvía a hablar Yasaka. Luego de todo lo que se había dicho Kuroka tenía mucha información para procesar y la Nekomata se quedaba sentada pensando en todo. Y de repente sintió una mano en su hombro y levantaba la mirada para encontrarse con la líder de la facción Youkai, quien la veía con una mezcla de calidez y seriedad. Entonces Kuroka, ¿vas a ayudarnos? Preguntaba con una minúscula sonrisa Yasaka. Kuroka volvía a bajar la mirada y pensaba en todo. Tenía la posibilidad de ayudar y hacer que todo volviera a la normalidad. Sabía que tenían primero que ayudar a los demás y liberarlos del aura de la voz Tedgear y la Divine Dividing. Y encargarse también del grupo de H. En especial de la doctora Alessandra, pues Kuroka había sentido algo mal con esa mujer y en verdad la ponía en alerta su mera presencia. Pero más importante era liberar a su pequeña hermana de este embrollo, siendo que la Nekomata mayor se había prometido siempre protegerla y ahora era el momento para hacerlo. Así que con una firme voluntad Kuroka veía a Yasaka a los ojos. Sí. Y aceptaba formar parte del grupo de Yasaka. Cuando los demás escucharon la respuesta afirmativa de Kuroka, esbozaron una pequeña sonrisa, ya que entre más personas estuvieran involucradas podrían tener mayor posibilidad de éxito. ¿Y qué tengo que hacer? Preguntaba Kuroka. Lo primero, decía Yasaka, es esperar a que Shinobi e Irina despierten y explicarles lo que te expliqué a ti hace unos momentos. La Kyuubi estaba algo desanimada al recordar que tenía que repetir todo de nuevo. Y de ahí lo siguiente es buscar a Rabel para ver si ella puede ser de ayuda, decía Gabriel. Y luego esperar a que Odin-sama tenga las runas que necesitamos para ayudar a Rías y las demás, decía Rosueise. Pero antes debemos traer a Lefai de nuestro lado, ya que sería de mucha ayuda con las runas, intervenía Sona. Y una vez que tengamos eso podemos empezar a ayudar a los líderes de las facciones, decía Dulio. Y al final a Rías y las demás, pues ellas cuentan con una mayor cantidad de aura draconiana, terminaba de decir Tsubaki. ¿Y a todo eso qué hay de Kiba y Gasper? Preguntaba Kuroka dejando a todos los demás presentes helados. Mierda, decía Yasaka luego de permanecer en silencio, nos olvidamos de ellos. Todos se veían avergonzados ya que habían olvidado al caballero Gremori y al Dampir. Rayos. Oigan, ahora hablaba Dulio, quien se había dado cuenta de otra cosa y todos lo veían. ¿Y Kunou? Y otra vez la sala se sumergió en un silencio incómodo. Demonios, susurraba Yasaka con preocupación. Cambio de escena, Kuo. En la casa de la familia Yodou se encontraban en la actualidad solo 3 personas. Capítulo 21. En Kioto con las chicas. Kioto, con Kunou. La pequeña Kitsune se encontraba aún en presencia de las 4 chicas de DH, sin saber que ellas pertenecían a dicho grupo, y mantenía una sonrisa en su rostro angelical e inocente mientras veía a las mujeres que se encontraban sentadas aún y con una expresión de sorpresa al saber la identidad de la pequeña rubia. Así que esta pequeña es la hija de la líder de los yokai, era el pensamiento en conjunto de 3 de las 4 chicas de DH. Entonces pequeña, hablaba Eva, quien veía con una sonrisa a Kunou, la cual le devolvía la mirada con una expresión de curiosidad. ¿Tu madre sabe que estás aquí? Preguntaba la pelinegra. No respondía algo Cantarina Kunou, sorprendiendo a las otras 3 chicas que acompañaban a Eva.
¿Estás sola? Pensaba Murayama algo intrigada. ¿Que no es algo peligroso que esté aquí sin protección? Pensaba Jazmín con un ligero deje de preocupación por la pequeña rubia. ¿Qué habrá querido decir Jazmín con lo de cambiar mi idea observando a Eva? Los pensamientos de Rachel estaban en otro sitio, pues la Loli se preguntaba a qué se refería su amiga. Mi mamá estaba ocupada con unos invitados y yo estaba muy aburrida, así que me escabullí del templo para venir a comprar un helado, respondía la pequeña con una sonrisa zorruna, mientras las chicas veían con interés a la pequeña. ¿Y el helado?, preguntaba Rachel sacándole una gota de sudor a sus compañeras por la manera en la que cuestionaba a la pequeña. Ya me lo acabé, respondía sin más la pequeña, haciendo que la gota de sudor de Eva, Jazmín y Murayama creciera por la manera de responder de la niña rubia. ¿Tu madre no se preocuparía si no te encuentra? Ahora Murayama era la que preguntaba, pues a pesar de todo lo que haya pasado, la chica castaña aún tenía un lugar especial para los niños, y más luego de perder a sus padres. Sí, pero si logro regresar sin que se haya dado cuenta que salí, entonces no habrá problemas, contestaba de manera socarrona Kunou. Pequeña, es muy peligroso que estés deambulando tú sola sin supervisión, intentaba regañar de manera suave Jazmín. Como respuesta, Kunou hizo un puchero, lo cual causó una reacción muy esperada y obvia en las 4 chicas de DH. Kawaii eran los pensamientos en conjunto de las 4 chicas, quienes veían a Kunou con unas ganas enormes de abrazarla y estrujarla como si fuera un peluche. Todas las presentes se mantenían en silencio luego de la reacción de la pequeña, quien tenía una mirada ligeramente molesta, pues ella podía cuidarse por sí misma ya que su madre había aumentado su entrenamiento luego de la guerra contra Rizebim. ¿Sabes, pequeña? Las chicas tienen razón, decía una voz de repente, llamando la atención de todas las presentes, quienes se giraban para ver al origen de dicha voz. Las 4 chicas de DH vieron con sorpresa a la persona que había llegado, ya que no se esperaban su aparición, mientras que Kunou veía con sorpresa la aparición de una mujer castaña de apariencia madura, pero con un aire juvenil y una sonrisa presente en su rostro. Doctora Alessandra, decía sorprendida Murayama al ver a la científica. ¿Eh? La pequeña Kunou veía con intriga a la llegada de la mujer, la cual se acercaba hasta donde estaba la pequeña y se arrodillaba para estar a su altura y ponía su mano en la cabeza de la pequeña. Es muy peligroso que te encuentres tú sola sin supervisión de un adulto, decía la mujer con su típica sonrisa plasmada en su rostro y con los ojos cerrados mientras revolvía el cabello de la pequeña rubia. Kunou estaba sumamente nerviosa al estar cara a cara con la doctora Alessandra. ¿Qué pasa, pequeña?, preguntaba la doctora con un tono sereno de voz mientras veía a la pequeña con una mirada curiosa. Kunou no podía articular palabra alguna ya que estaba muy nerviosa por la presencia de la doctora y la prueba se presentaba con la pequeña temblando ante el tacto de la doctora. Vaya, te veías muy jovial hace unos instantes hablando con las chicas, decía Alessandra levantándose. ¿Por qué estás nerviosa, pequeña?, preguntaba la castaña genuinamente curiosa. Yo Kunou estaba sumamente nerviosa ya que la presencia de la doctora le provoca escalofríos. Mientras el intercambio se daba entre la doctora y la pequeña Kitsune, las otras 4 chicas se mantenían al margen y con distintos pensamientos cruzando las mentes de las chicas. ¿Qué está haciendo aquí la doctora?, pensaba Murayama. ¿Acaso ocurrió algo como para que la doctora esté aquí? Eran los pensamientos de Jazmín. ¿Será que ya terminó su proyecto especial?, pensaba Rachel. Me había dicho que terminaría por estas fechas. ¿Qué demonios hace esa maldita aquí?, pensaba iracunda Eva al ver a una de las personas que más detestaba. Algo me huele mal con ella estando aquí. Vamos, pequeña, puedes estar tranquila que no te voy a hacer nada malo, decía Alessandra mientras se acercaba a Kunou, quien adoptó una mirada de miedo e instintivamente daba un paso hacia atrás. Aléjate de mi hija en este mismo instante, una voz con tono frío decía a espaldas de Alessandra, quien fue rodeada por el cuello por un brazo, mientras que una punta felpuda se posicionaba a un costado de su rostro. La mujer castaña veía con impasividad hacia el lado opuesto y se topaba con el rostro serio de Yasaka, quien veía con mucha seriedad a la doctora. Más te vale no haberle hecho algo a mi pequeña, o si no, decía Yasaka, dejando la amenaza al aire y haciendo que Alessandra levantara una ceja en señal de intriga. No sé de qué me está hablando, señora Yasaka, hablaba con serenidad Alessandra. Yo no tenía pensado lastimar a su hija ni hacerle algo que perjudicara su integridad. Yasaka levantaba una ceja al escuchar las palabras de Alessandra, mientras que incrementaba el agarre que tenía en la doctora, la cual en ningún momento se veía preocupada por su propia seguridad. ¿En serio?, preguntaba con sarcasmo Yasaka, porque sé unas cuantas cosas sobre usted y no me dejan una buena impresión sobre su persona.
Le aseguró que cualquier cosa que usted sepa de mí puede estar sobreexagerado, contestaba la doctora. He conocido muchas personas a lo largo de mi vida con los cuales no llegué a tener una buena interacción, por lo que no me sorprendería que ellos terminen por intentar difamarme, explicaba la doctora. Eso puede estar abierto a discusión, decía Yasaka sin aflojar el agarre. Si se refiere a su homólogo el señor Ajuka Belzebub, entonces le aseguro que él también tiene una mala impresión de mi persona. Al escuchar el nombre de Ajuka, Yasaka afiló la mirada, pues al parecer la doctora sabía demasiado. ¿Usted conoció al Mahou Belzebub?, preguntaba Yasaka. Así es, digamos que tuvimos unos desacuerdos ya que él buscaba reclutarme para su pequeño grupo, pero tuve que declinar pues no era lo que buscaba en ese momento, decía Alessandra. ¿Y acaso puedo saber entonces qué es lo que una persona como usted busca?, preguntaba con un tono de curiosidad Yasaka. La verdad, señora Yasaka, es que por el momento solo tengo una meta la cual quiero alcanzar, decía Alessandra mientras veía de reojo a las chicas de DH, las cuales se mantenían al margen del intercambio entre ambas mujeres mayores con distintas expresiones. Jazmín y Murayama veían con la mirada afilada mientras que cada una estaba preparada para entrar en acción ante la menor provocación. Eva, por su parte, veía con impasividad lo que pasaba, no mostraba reacción alguna. Pero Rachelle veía con una ligera pizca de temor que se podía apreciar en sus ojos rojos. Kunou, por otro lado, estaba asustada por la interacción ya que eran pocas las veces que veía a su madre actuar de manera tan seria. Una promesa que debo cumplir, terminaba de decir Alessandra mientras su mirada se centraba por un par de segundos más en la chica de cabello rubio opaco y ojos rojos. Yasaka pudo apreciar la mirada que Alessandra le dirigía hacia las chicas de DH, pero falló en percatarse de la mirada dedicada hacia Rachelle. ¿Hay algo más?, preguntaba Yasaka queriendo saber más sobre la castaña. Voy a ser 100% honesta con usted, señora Yasaka, decía Alessandra con un tono de voz grave. La verdad es que yo. Yasaka estaba intrigada por lo que fuera a decir la doctora y, aunque no lo quisiera admitir, intimidad por el tono de voz de la mujer. Yo, decía Alessandra al momento que se giraba para ver a Yasaka con una expresión de total seriedad. La líder Youkai estaba preparada para lo que pudiera decir la mujer castaña. Yo no sé qué más quiero en la vida. Soltaba de repente Alessandra haciendo que Yasaka se sorprendiera por la respuesta hasta el punto que aflojó su agarre y la castaña aprovechó para zafarse de manera delicada mientras retiraba el brazo de la Kyuubi mayor de su cuello y se posicionaba frente a la rubia. Yasaka se dio cuenta tarde de la acción de la mujer y se maldijo mentalmente por haber aflojado el agarre. ¿Acaso me está tomando el pelo, señora Alessandra?, pregunta con un deje de molestia Yasaka. Señorita, por favor, todavía no me caso, contestaba Alessandra regresando a su típica sonrisa, y no le estoy tomando el pelo, la verdad es que nunca he pensado qué quiero hacer en la vida. Sé que suena extraño que una mujer de mi edad aún no tenga decidido esa cuestión, pero es que simplemente no puedo pensar en algo. Lo que decía Alessandra hacía que las alarmas saltaran en Yasaka, pues una persona de las capacidades de Alessandra y sin una meta específica en la vida resultaba ser una combinación por demás peligrosa, pues no tendría una decisión concreta y resultaba ser muy volátil en ese sentido. ¿Sabe algo? Creo que en lugar de estar cuestionando mis decisiones de vida, debería ver a su hija, la cual se ve algo nerviosa, mencionaba Alessandra volteando a ver a Kunou, quien se sintió intimidada por la mirada de la doctora. Yasaka veía a su hija con una mezcla de sorpresa y preocupación, pues se había olvidado por completo del estado en el que había encontrado a Kunou cuando vio que estaba interactuando con la doctora. Esto no ha acabado, señorita Alessandra, decía Yasaka. Al contrario, señora Yasaka, no hay razón alguna para que nosotras tengamos una especie de batalla entre nosotras, así que, con su permiso, yo me retiro, decía Alessandra mientras se alejaba de donde estaba Yasaka. La rubia mayor veía con ojo analítico a la castaña, quien se alejaba en dirección de las demás chicas de DH, y la Kyuubi rápidamente dejaba de lado esos pensamientos para girarse a ver a su hija. Kunou-chan, decía la Kyuubi mayor mientras abrazaba de manera cálida a su hija, quien simplemente devolvía el gesto mientras temblaba ligeramente. Tranquila, tranquila. Oka-sama, decía la pequeña Kyuubi. Vámonos, mi pequeña, decía la Kyuubi mientras que ella y la pequeña rubia desaparecían en una cortina de fuego kitsune, y al perderse por completo el área en donde se encontraban parecía cambiar, y de repente varias personas aparecieron caminando y compartiendo como si nada hubiera pasado. Al parecer estábamos en una especie de zona alterada por la magia de la señora Yasaka, mencionaba Alessandra, quien se vio ligeramente sorprendida. Caso contrario con las chicas, quienes estaban sumamente sorprendidas al ver cómo de la nada surgían varias personas y todas recordaron que, de hecho, estaban en un parque.
Esto sí que es interesante, decía Alessandra, quien se giraba para ir en dirección de donde estaban las chicas cuando fue detenida por un borrón que la tacleó y la tomó por sorpresa. La mujer casi perdía el equilibrio y caía al piso. Peor logro mantener la posición. Are. La doctora dirigía la mirada hacia el bulto que estaba abrazándola y se encontraba con Rachelle, quien la tenía aprisionándola con un fuerte agarre. Rachelle, decía Alessandra con un tono de voz suave y cálido, que era muy extraño escuchar en la doctora. La castaña tomaba a la chica de sus hombros y de manera gentil la separaba para verla al rostro y se topó con la chica llorando. Sniff sniff. ¿Qué pasa, Rachelle? Preguntaba con suavidad Alessandra, quien veía a los ojos a la chica y podía apreciar cómo sus orbes rojos tenían lágrimas saliendo a cántaros. Sniff sniff, yo tenía miedo, decía la chica con dificultad, tenía miedo de que algo te pasara. Tranquila, Rachelle, no pasó nada, contestaba Alessandra mientras le dedicaba una sonrisa cálida a Rachelle. Sniff, no quiero, decía Rachelle, pero el sentimiento le ganaba y no podía articular palabra. No quiero que te pase algo malo, mamá. Las palabras de Rachelle enternecían el corazón de la doctora, quien le daba una pequeña sonrisa sincera a Rachelle y luego la traía hacia su persona y le daba un abrazo haciendo que el rostro de la chica quedara entre sus pechos, pero Rachelle solo se acurrucaba mientras absorbía el calor que emanaba la mujer. Pero el momento se vio interrumpido de manera cortante por un carraspeo que hizo que las dos féminas vieran el origen. Y frente a Alessandra y Rachelle se encontraba Eva, quien veía a ambas mujeres con una expresión seria en su rostro sin importarle que haya interrumpido el tierno momento que compartían ambas. Lamento interrumpir su momento, señoritas, decía con un evidente tono sarcástico Eva, pero me interesa saber qué demonios estás haciendo aquí. Alessandra cuestionaba. No, exigía la pelinegra. Por supuesto, Eva, decía Alessandra con su característica sonrisa mientras se separaba por completo de Rachelle. Mientras que la chica de ojos rojos veía con una tremenda mirada de muerte a Eva y aún con pequeñas lágrimas amenazando con escaparse de sus ojos. Maldita zorra. Eran los pensamientos de la chica. ¿Cómo te atreves? Bueno, estoy aquí en Kioto por un encargo de parte de tu padre, querida Eva, revelaba la doctora. ¿Qué clase de encargo? Preguntaba Jazmín con intriga. Murayama, por su parte, se acercaba a donde estaba Rachelle y ponía su mano en el hombro de la chica en señal de apoyo. Uno relacionado con los padres de nuestro querido Issei-kun, decía la mujer con un tono jocoso. Lo dicho por Alessandra no solo llamó la atención de Eva, Murayama y Jazmín, sino que también propició un sentimiento de inseguridad en las chicas, pues el tono de la doctora sugería que les había hecho algo. ¿Qué les hiciste? Preguntaba de manera fuerte Eva. Nada malo, simplemente hice que se alejaran de esta vida, decía la doctora con un tono misterioso. Verán, lo que pasó fue que, con Alessandra, momentos antes de llegar con las chicas, la doctora Alessandra había llegado a Kioto acompañada de otros dos adultos también de cabellera castaña. Los tres adultos se encontraban caminando en la zona residencial de la ciudad mientras recorrían los barrios más tranquilos de la ciudad. Nos alegra que hayamos ganado una casa en esta zona de Kioto, en verdad que es un lugar muy tranquilo, decía la señora Yodou, quien se encontraba caminando al lado de su esposo mientras que ambos tenían una sonrisa y llevaban unas maletas. Sí, tenemos mucha suerte, decía el señor Yodou con una sonrisa socarrona. Esperamos sinceramente que disfruten de su nueva vida, decía Alessandra mientras se posicionaba frente a una casa de tamaño promedio, 4 habitaciones, 2 baños, una cochera, una cocina equipada con todo lo necesario y un sótano, perfecta para que ustedes hagan su vida como les plazca. Muchísimas gracias por esto, decía la señora Yodou dando una leve reverencia. No nos agradezca, todo fue suerte de ustedes por ganar este premio, contestaba Alessandra. Esperamos poder verla en un futuro, señorita Alessandra, decía el señor Yodou con una sonrisa, pero luego su rostro adoptó una expresión lasciva mientras veía los firmes pechos de Alessandra, creyendo que tanto su esposa como la mujer no se daría cuenta. Paz. Ouch. Mis ojos están arriba, señor Yodou, decía Alessandra con una expresión ligeramente molesta mostrada por una vena hinchada que se combinaba con su sonrisa y ojos cerrados. Apreciaría que no viera mis pechos como si fueran caramelos. La señora Yodou tomaba el hombro de su esposo mientras este se asustaba por la expresión. Veo que debo recordarte que estás casado conmigo, cariño. La señora Yodou tomaba a su esposo por la oreja mientras lo arrastraba hacia su nuevo hogar. Nos vemos, decía de manera cantarina Alessandra, viendo como los otros dos castaños entraban en la casa. Alessandra veía con tranquilidad la casa mientras se alejaba caminando y daba vuelta en una calle, llegando hasta donde estaba un automóvil en el cual la mujer subía. Arranca, decía Alessandra de repente, y el auto procedía a avanzar mientras que la castaña sacaba un comunicador.
Reporte. La voz de Reginald se escuchaba desde el aparato. Fue un rotundo éxito, señor Reginald, decía Alessandra. El lavado cerebral fue fructífero y ahora los señores Shadow creen que son una pareja sin hijos, los cuales no ha tenido buena suerte para concebir. Excelente, decía Reginald, ahora podemos proceder con nuestra misión sin interrupciones. Debo decir, Reginald, que me intriga tu manera de ver las cosas, haciendo que los señores Shadow salgan del camino de una manera no letal, decía Alessandra. Bueno, eso se debe a que matarlos va en contra de mis ideales, y además la forma más sencilla era manipulando la situación para que no se vieran inmiscuidos, pues los peligros serían latentes y si algo mortal les pasara, eso sería un catalizador negativo para alguien como Issei, que posee un poder con una capacidad destructiva con un nivel alto. Ya veo, ahora solo falta que Issei y los demás entiendan los motivos de tus acciones. Así es, esa es la parte difícil. Pero estoy segura que lo lograrás. Eso espero, se escuchaba la voz de Reginald. Bueno, debo partir, tengo nueva información del posible paradero de la serpiente rastrera de Mkaustin. Suerte, señor Reginald, y con esto Alessandra cortaba la transmisión y de todos modos si Issei-kun no está de acuerdo, lo estará gracias a mi nueva invención, musitaba Alessandra mientras tomaba entre sus manos un extraño objeto negro. De regreso al momento actual. Y eso fue lo que pasó, decía Alessandra. Ahora con los padres de Issei fuera de la pintura las cosas tomarán un rumbo más sereno, pues ahora los señores Yodo quedan fuera de peligro. ¿Pero qué hay de lo que pueda llegar a pensar Issei sobre todo esto? Preguntaba Eva, preocupada por el bienestar de sus suegros, pero conociendo a su padre entonces sí cumpliría su palabra de alejarlos del peligro, mas eso no quitaba la preocupación que la chica sentía por los padres de su amado. Estoy segura que Issei entenderá, contestaba Alessandra, pero bueno, lo mejor será que yo regrese a la base para ayudar a Reginald en la búsqueda del traidor de Mkaustin, y que ustedes continúen con su misión de encontrar a los grupos renegados tanto de seres naturales como del grupo de Mkaustin. Tiene razón, decía de repente Murayama, entre más rápido hagamos esto más rápido podré regresar con mi Issei-kun, hablaba la chica con un tono de voz lleno de lujuria. Lo dicho por Murayama molestó a las demás chicas en diferentes niveles, ya que Jazmín veía a Murayama con una mezcla de asco y celos. Rachelle veía con molestia a su amiga, pero a la vez se podían apreciar los celos en su rostro. Eva quería matar a Murayama con la mirada mientras su mano estaba peligrosamente cerca de un arma de fuego que se encontraba escondida en un bolsillo de sus prendas. Fufufu, en cambio la doctora Alessandra solo reía divertida. Controla tus impulsos, Murayama-san, no queremos que dejes el piso mojado con tus jugos privados, decía de manera cantarina la mujer, haciendo que la castaña menor tuviera la decencia de sonrojarse y bajar la mirada avergonzada. Fue solo una vez, decía la chica mientras bufaba y salía caminando en dirección opuesta a la doctora. Lo mejor será que la acompañe antes de que mate a alguien con su mal humor, decía de mala gana Jazmín siguiendo a Murayama. Eva solo veía a la doctora Alessandra con la mirada afilada y se daba vuelta para seguir a las otras dos chicas. Bueno, lo mejor será irme, madre, decía Rachelle suspirando. Nos vemos. La chica se alejaba de la doctora cuando fue detenida por la misma castaña, quien la veía con una mirada seria. ¿Qué pasa?, decía de manera nerviosa Rachelle por la mirada de Alessandra. La doctora solo metía una mano a un bolsillo y sacaba algo que luego pasaba a poner en la mano de Rachelle. La chica joven veía con interés su mano y se encontraba con 3 artefactos negros de forma rectangular. Al verlos, sus ojos se abrieron por la sorpresa. ¿Acaso estos son?, preguntaba la chica recibiendo un asentimiento por parte de la doctora. Lo son, decía la mujer con una sonrisa, uno para ti y los otros 2 son para Murayama y Jazmín. Gracias. La chica se abalanzaba sobre Alessandra y le daba otro fuerte abrazo. Fufufu, Alessandra reía, diviértete con tu nuevo juguete, pero no lo utilicen aún, todavía no es el momento. Lo haré, decía feliz la chica mientras se daba la vuelta para seguir a sus compañeras mientras guardaba los objetos para después. Alessandra solo la veía marcharse con una mirada de melancolía. Me gusta verte feliz y también saber puedo hacerte feliz, aunque sea solo una vez antes de que sea tarde, pensaba la doctora mientras veía alejarse a la chica de ojos rojos. Desde que te encontré tú me diste una razón, aunque minúscula, de hacer algo de provecho con mi vida. La imagen de Rachelle a la distancia era cambiada por la de una versión más joven de la chica. La pequeña vestía un pequeño vestido andrajoso, mientras que su cabello se veía ligeramente sucio y más descuidado, y tenía unos cuantos cortes en sus brazos y piernas. Espero poder lograr ayudarte con tu problema, pensaba Alessandra viendo aún a la visión de la pequeña Rachelle. Ya que si no, pues mi vida volverá a ser aburrida. Y con ese último pensamiento la doctora se marchaba en dirección opuesta a las chicas, para seguir con su